Muy buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga. Quiero continuar con el mensaje que comencé ayer. Un poco largo, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para la bendición de ustedes. Estoy hablando de la reverencia y de la irreverencia que existe también en nuestros medios cristianos, ¿verdad? Las iglesias han olvidado la importancia de la reverencia y nos hemos entregado prácticamente a algunas cosas que no son buenas, prácticas como vender en la iglesia, como hacer rifas en la iglesia, que son juegos de azar, y todo esto ha traído a la iglesia a un tiempo, a un periodo de irreverencia. Las personas entran en la iglesia a la hora que quieren, salen cuando quieren, van al baño 100 veces si es necesario, a la hora del mensaje se ponen a platicar o se van por allá a tomar agua. Siempre hay cierta irreverencia en la asamblea. Un 20, un 40% de las personas que están dentro de la iglesia en el momento en que comienza el culto no están integrados. Y es importante, mis queridos hermanos, que las personas se integren a la adoración al Señor, porque esto es todos juntos. Estar unánimes juntos es que todos comencemos en el culto y empecemos a cantar al Señor todo. Yo he visto pastores que no les gusta, aparecen hasta que van a predicar. Predicadores que se aparecen hasta que van a predicar. No participan de la oración, no participan de los cantos. Y es penoso. Es penoso, ¿por qué? Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y nosotros no tenemos ese tipo de temor cuando no tenemos reverencia. Entonces comienza la asamblea y todo el mundo hace lo que quiere. Van al baño, como les dije, y además llegan tarde y comienzan a saludar a todo el mundo en medio tal vez de que el pastor ya está predicando. Porque hay personas que llegan, inclusive como ya es un dicho, ¿verdad? Vienen al amén solamente. Ahora, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él es la cabeza. Sin esa cabeza nosotros no tenemos un motor para caminar. Una persona sin cabeza, ¿cómo va? Solamente en la ciencia ficción, el caballero sin cabeza, o algo así, ¿no? Que es un hombre que va cabalgando y no lleva cabeza. Eso no existe, mis queridos hermanos. No podemos tener a una persona andando si no tiene su cabeza, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros no tenemos papa. A mí me dijo una señora, lo que pasa y el desorden de ustedes es porque no tienen papa, no tienen una organización. Yo les voy a decir una cosa, las instituciones que existen, luteranos, bautistas, nazarenos, metodistas, presbiterianos, pentecostales, apostólicos, lo que sea, evangélicos, toda clase de evangélicos somos iglesias locales, pero todos tenemos la fe en Cristo Jesús. Y todos decimos que nosotros no tenemos una religión, nos dicen evangélicos, pero nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Esa es nuestra religión. Nuestra religión es Cristo Jesús. A Él seguimos, por Él vivimos. Y aunque todos estos religiosos de diferentes denominaciones unos creen en esto, unos creen en otro, pero todos tenemos el eje central que es Cristo Jesús, nuestro Señor. No nos salimos de la Biblia, somos bíblicos la mayoría de los cristianos. Es cierto, no tenemos un guía espiritual más que Cristo. ¿Y qué le parece? ¿Quién es más en una iglesia, Cristo o el Papa? Por supuesto que Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien murió en la cruz por nosotros. Él es el que está en el cielo y a la diestra del Padre, porque al tercer día resucitó de los muertos para darnos la victoria y para hacernos a nosotros creyentes fieles y poderosos. Nosotros no predicamos palabra que solamente lleve palabras solamente, sino que predicamos el poder de Dios, un poder que cambia. Miren cuántas personas han cambiado por causa de la palabra que hablamos en nombre del Señor. Somos cristianos y seguimos a Jesús, y nuestra fe está centrada en Jesús, en Él. Él es el centro de nuestra vida. ¿Ya? Ser cristiano no es cumplir con los 10 mandamientos, no es tener una religión, ni siquiera es tener buena conducta, porque los monjes del Tíbet y algunas personas de otras religiones que nada que ver son nítidos, íntegros en su forma de ser, tienen a su esposa, a sus hijos. Sin embargo, es importante entender que no se trata de buena conducta,
ni de seguir los mandamientos. Se trata de seguir a Cristo. Él es el centro y la meta de nuestra vida. La fe en Jesús es lo que nos mueve. Su persona, ¿quién es Cristo? Bueno, Isaías 9:6 dice que el principado divino es sobre su hombro. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto lo dijo 800 años antes que Cristo viniera, una profecía completa y perfecta del autor y consumador de la fe, Jesucristo. Dice también en el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tiene límite. A Él seguimos, a ese que tiene el principado sobre sus hombros, a ese que el profeta le llamó Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque Él vino a la tierra y está con nosotros desde aquellos tiempos en que nosotros conocimos la historia de la Navidad. 1 Timoteo 3:15 dice, hablándole Pablo como su padre espiritual, le dice, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí está centralizado lo que nosotros somos. Nos conducimos correctamente en la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo esto para que Timoteo aprenda. Él es un joven que está aprendiendo. Que esta casa de Dios, dice, es la iglesia del Dios viviente. No es un Dios muerto, es el Dios viviente. Además, es el que resucitó, Jesucristo, columna. Y una columna es un soporte estructural que sostiene casa, sostiene edificios. Esa es una columna. Y dice, y baluarte de la verdad. El baluarte es como un recinto fortificado, como un castillo, un lugar de defensa. Eso es el baluarte de la verdad, Cristo Jesús. Saber conducirse dentro de la casa de Dios es tener un comportamiento correcto, de acuerdo a lo que, no lo que nosotros hemos inventado, sino lo que la Biblia nos dice. Y por eso es que la palabra dice en Salmo, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con regocijo, porque Él es Dios. Y aquí es donde encontramos que la reverencia de Dios es importante, importante, importante. Ya, ¿cómo nos enseñaron a conducirnos a nosotros cuando íbamos a nuestra iglesia antigua? ¿Cómo nosotros aprendimos? ¿Y por qué hoy los padres en las iglesias cristianas evangélicas no logran enseñar a sus hijos esto? Es porque hay un desorden, una desorientación que tenemos que componer. ¿Y quiénes tienen que componer esto? ¿El pastor? ¿Los líderes? No, comenzá por vos mismo. Hay que comenzar directamente, nosotros tenemos que hacer. Y hay cosas que tenemos que entender. Pero lamentablemente el tiempo se nos va. Y voy a dejarlo aquí para continuar mañana en una tercera parte de lo que es la reverencia, porque estoy hablando de la reverencia y todo lo que involucra el ser reverente al Señor. Que Dios te bendiga en este día, que te dé fuerza y que el Señor te guarde de todo mal y te ayude a ser reverente. Eso es lo que necesitamos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra iglesia.